Muy bien, nos vamos a ir, hermanos, al capítulo 8, versículo 28 de Romanos. Una carta que, como bien sabéis, fue escrita por Pablo, por el apóstol Pablo a los romanos, a los cristianos de Roma, que andaban en persecución, andaban haciendo los cultos a escondidas y con temor no solamente de que los señalaran como seguidores de Cristo, sino temor de que si lo cogían lo podían matar. Y la carta de los romanos es una de las epístolas o una de las cartas con más fondo y profundidad espiritual del Evangelio, donde Pablo desarrolla todo lo que es una teología de profundidad del Espíritu Santo y del mover del Espíritu Santo. Hasta ahora solamente se había apreciado qué era lo que hacía el Espíritu Santo con aquellos que entregaban su vida al Señor. Pero Pablo fue capaz de plasmar y de escribir y de enseñar el fondo y la teología acerca de la figura y de la persona del Espíritu Santo. Porque aunque no lo creáis, el Espíritu Santo, aunque lo creáis, el Espíritu Santo está aquí y es una persona. No tiene por qué manifestarse, Él está aquí. Nos hemos reunido en el nombre del Señor. Y allí está su presencia, nos dice la propia palabra. Y el Espíritu es la presencia de Dios aquí y ahora con nosotros. Se puede manifestar o no se puede manifestar, pero está aquí. Esa es la mayor seguridad que tenemos. La enseñanza de este versículo, yo la había titulado "No hay mal que por bien no venga". Esa es la traducción o la interpretación fuera de la Biblia. Eso no se suele decir eso. Y normalmente cuando ocurre una cosa mala. Cuando ocurre una cosa buena nadie se acuerda de eso. No te preocupes, si no hay mal que por bien no venga. Pues mira de dónde ha salido ese refrán español o ese dicho español. Yo no sé si en otro idioma habrá un refrán o dicho similar, pero en España, fuera del contexto evangélico, fuera del contexto bíblico, mejor dicho, se dice esto. Este refrán, como todos los refranes, son refranes superficiales. Son refranes cotidianos y superficiales. Pero si leemos el Romanos 8:28, que parece que dice lo mismo, declara Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Parece que dice lo mismo, pero no es lo mismo. Parece que dice lo mismo que el refrán, pero no es el refrán. La profundidad de este pasaje, de este versículo en concreto, evidentemente nos lleva más allá que el dicho popular de que no hay mal que por bien no venga. Pero antes de entrar un poco en el pasaje en sí, en este versículo de Romanos 8:28, vamos a ver qué título en la Biblia. A ver, los que tengan la Biblia o los que tengan el teléfono, creo que también viene en el teléfono, en la aplicación de la Biblia. ¿Qué título habla antes de este versículo? ¿Qué título pone ahí en ese versículo? Antes del versículo. Más que vencedores. Evidentemente los títulos estos no lo ponían los que escribieron las cartas.
Pablo no puso el título este antes del versículo 28. Normalmente lo ha puesto el traductor. Y refleja un poco los títulos, como bien sabéis, de las películas, nos indican de qué va la película, aunque algunas no tienen nada que ver. Pero normalmente el título de una película te da, te indaga, te indica, te muestra un poco de qué va la película. Pues los títulos en las novelas, los títulos en los pasajes bíblicos, te viene a hacer referencia de lo que va a hablar el escritor de esa epístola en este caso. Pero mirad qué curioso. El título, que hará referencia a un versículo que veremos un poquito más adelante, no dice vencedores, que era lo que diríamos hoy en día, un marketing de palabras concretas, quitar palabras para que no tenga que leerse mucho. ¿A qué no dice vencedores? Que hubiera sido suficiente también haber puesto vencedores. ¿Qué es lo que dice? Más que vencedores. O sea, un superhéroe. Un superhéroe, entre comillas, lo de superhéroe. En el griego, más que vencedores es la traducción de la palabra hipernicao. Ni me interesa mucho, pero bueno. Pero sí me gusta eso de hiper. Hiper. Todos sabéis lo que es el hiper, ¿no? ¿Sabéis que antes del hiper eran los super? Antes de los super era la tienda de los barrios. Yo he conocido donde vivía cuando no había ni supermercado ni hipermercado. Estaba la tienda de los barrios. Pero aquello se quedó muy pequeño. A alguien se le ocurrió la idea y trajo a España los supermercados. Y a alguien dijo, pues esto sigue siendo muy pequeño, necesitamos un espacio más grande, nos vamos a salir fuera de los barrios y vamos a hacer una gran superficie y le vamos a poner nombre de hipermercado. Carrefour, por ejemplo. Hiper. O sea, que no hay más. Es que más grande, bueno, están ya los centros comerciales, pero bueno, es otra historia. Pero en la palabra en griego, el que tradujo más que vencedores, venía de la palabra hiper. Hiper, no había más. Más que vencedores. No es suficiente ya con ser vencedor. En Cristo somos más que vencedores. ¿Estamos de acuerdo? Amén. A ver, ¿sí o no? Amén, eso es. Los más que vencedores son aquellos conquistadores. Los más que vencedores son aquellos que obtienen victorias incomparables. Incomparables. Y el pasaje del versículo 28, que pertenece a todo el capítulo 8 de Romanos, viene a ser la conclusión, a partir de este versículo 28, de lo que viene describiendo antes, en ese mismo versículo. Porque dice, y sabemos, o sea, a raíz de lo que he descrito antes, y sabemos. También Pablo, ¿sabéis? El conocimiento llega por la lectura, la enseñanza, el estudio y por la experiencia. Hoy en día también el conocimiento, el título, una parte importante es también la práctica, lo que es la experiencia en la vida, profesionalmente hablando. Y Pablo, cuando decía, y sabemos, no era solamente por el conocimiento de la palabra que tenía del Antiguo Testamento, que había estudiado durante años, sino que también por su propia experiencia y práctica personal de poner todo esto que escribía, todo esto que transmitía a los cristianos, a los oyentes, a los lectores, aquello que había vivido en su vida y había podido poner en práctica.
Y en un pequeño resumen, lo que viene a decir antes, mirad qué cosa más importante, de qué fundamento espiritual tan importante y teológico, en lo que viene a decir entre los versículos 1 y 27 de Romanos 8. Dice, para los que están en Cristo ya no hay condenación. Esto que damos por asentado y por asimilado nosotros los creyentes, porque hemos pasado por un proceso de arrepentimiento delante de Dios, es muy importante. Es muy importante, ya no hay condenación. Ya el pecado ya no nos condena en nuestras vidas. Porque sabemos quién es Dios, sabemos cómo a través de Jesucristo podemos llegar a Dios y a través del arrepentimiento hemos alcanzado esa liberación de la condena que estaba en nuestras vidas. Y esto que nosotros damos por hecho, los que están ahí afuera no lo conocen, ni lo saben, o no lo quieren asimilar. Somos morada del Espíritu que nos resucitará gloriosamente. Otra cosa que también damos por asentada y por hecho, que hemos aprendido y hemos asimilado, que nos habla la palabra que la morada del Espíritu Santo, ¿quién es? ¿La iglesia? ¿Esto es el local? No, somos nosotros el templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. ¿Y esto qué nos va a hacer? Que nos resucitará de una forma gloriosa, con un cuerpo glorificado, como tenía Cristo y como tuvo Cristo. Recibimos la seguridad de ser hijos de Dios y por lo tanto, cuando se es hijo de alguien, ¿qué eres? Heredero, efectivamente, heredero. Y la herencia de Dios no es de dinero, evidentemente, ni falta que hace. Es otro tipo de herencia. Y somos coherederos juntamente ¿con quién? Con Jesucristo, el hermano mayor, Jesucristo. Todos estos puntos son los que hablan del 1 al 27 y va describiendo Pablo. El sufrimiento que podemos pasar hoy no es nada en comparación con lo que recibiremos en su gloria, hermanos. No es nada. Tú te podrás quejar, porque también tenemos derecho a quejarnos y a patalear, ¿cómo no? También tenemos derecho. Pero el sufrimiento de hoy no es nada comparado con lo que recibiremos en su gloria. Viviremos en ese nuevo cielo y esa nueva tierra, la cual anhela con sus gemidos toda la creación. Ahora está muy de moda todo el tema del ecologismo, la sostenibilidad, todo tiene que ser circular, no desechar, no tirar, no, que hay que guardar a la tierra, y está bien, está muy bien. Pero es cierto que la tierra gime, y no solo por la contaminación atmosférica, que también la hay y mucha, sino especialmente por la contaminación del hombre, la contaminación de aquellos que niegan, que no quieren ni hablar y niegan la mayoría de los hombres, que se llama pecado, que contamina el corazón y el espíritu del hombre. Y esto es lo que hace contaminar y destruir la tierra que Dios ha creado. Si alguien hablaba de ecologismo antes que nadie, era Dios, que había que cuidar la naturaleza. Si alguien hablaba de la tierra, del cuidado de la tierra, de que cómo gemía la creación y cómo había que cuidar, aquí lo tenéis, el apóstol Pablo hace 2000 años, escribiendo cómo la creación gime por un cielo nuevo y una tierra nueva, que es la promesa que tenemos como hijos de Dios. Y el Espíritu, otra de las verdades que manifiesta en este pasaje, el Espíritu intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu, hermano, hermana, el Espíritu.
el que gime en armonía por la voluntad de Dios se haga una realidad. Venga tu reino a nosotros. ¿Sabéis? Ellos no son los vencedores, somos nosotros. Nuestra fe no va a ser destruida. Nuestro amor por el Señor no va a disminuir. Nuestra esperanza no va a menguar. ¿Y todo por qué? Porque somos, ¿qué? Más que vencedores. Hiper. ¿Cómo era? ¿Cómo era la otra palabra en griego? No me acuerdo. Hipernicao. Somos más que vencedores. Y esto es lo que podemos leer en Romanos 8, al final del capítulo 8, 37 al 39, que dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Hipernicao. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos gritar más que somos más que vencedores. Ahí en esos puntos que he descrito, pues bueno, ahí hay tremendo, ¿no? Para poder hacer una predicación de cada punto. Pero yo estoy centrándome en el versículo 28, que es en el cual me quiero centrar realmente, ¿no? Y en este versículo vamos a ver 5 verdades, que todos lo habéis visto, estas verdades. Pero vamos a describirlas, para que nos quede bien claro. La primera verdad es que, vamos a empezar a leer otra vez el versículo, aunque lo hemos leído, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En primer lugar, ya hemos hablado de que cómo lo sabía Pablo. Y hace referencia a que a los que saben estas cosas son aquellos que aman a Dios, que de alguna forma lo siguen sus caminos, quieren conocer, quieren buscar a Dios. Y en primer lugar, una de las verdades que vemos es que todas las cosas significa ¿qué? Todas. Ahí no hay ni trampa ni cartón, ni hay medias tintas o medias verdades. Todas las cosas son todas. Y cuando hablamos de todas, quiere decir que las malas no son. Las cosas malas no son. Todas. Pero Dios no es bueno. Pero Dios, ¿no amamos a Dios? ¿Excluye todas las cosas malas que nos ocurren? ¿O menos buenas? ¿Las excluye? No las excluye. Todas las cosas son las cosas que ocurren buenas en nuestras vidas, pero también incluye las cosas que no son tan buenas para nuestras vidas, las cosas malas, vamos. Y lo que dice el versículo es que si estamos con tribulación, esto nos ayuda para nuestro bien. Si estamos en angustia, esto nos ayuda para nuestro bien. Si estamos en persecución, esto nos ayuda para nuestro bien. Si tenemos hambre, esto nos ayuda para nuestro bien. Si estamos desnudos, esto nos ayuda para nuestro bien. Si estamos en peligro, esto nos ayuda para nuestro bien. Si estamos en enfermedad, esto nos ayuda para nuestro bien. A veces uno se queda perplejo
con las cosas de Dios. Pero es lo que hay, hermanos, hermanas, es lo que tenemos. Y la palabra está muy clara. No necesitan interpretación. Todas las cosas declara que nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Si es verdad, segunda verdad, si es esta segunda verdad que voy a decir ahora, es que las promesas no es para todo el mundo. ¿Cómo? No. Ahí está, el versículo está acotando, está señalando para quién es esta promesa. La promesa no va dirigida a todo el mundo sin excepción. Hay una condición, hay un condicionante. Y es que esta promesa solo va dirigida a un grupo particular de personas. Grupo o club, si quiere ponerle el nombre, que no un grupo cerrado ni un club cerrado, evidentemente. Sino te puedes sacar el carné cuando tú quieras. Puedes pertenecer a él cuando tú quieras. ¿Y cuál es el nombre o cuál es el grupo al cual va dirigida esta promesa? Lo pone antes. Cuando tú tengas tu carné que pone yo amo a Dios, a los que aman a Dios, estás dentro del grupo. Estás dentro del club. Está aquí, en este versículo. Y la promesa va dirigida a ti, a los que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados por Él. Solamente, y ahí sí somos muy exclusivos, los cristianos, los que siguen a Cristo, los que buscan a Dios en su corazón, pueden apropiarse de esta promesa y lo más importante también, hallar consuelo en ella. Porque el Espíritu nos da consuelo en esta promesa. Tercera verdad de este versículo es que incluye bien físico y espiritual. He leído varios comentarios acerca del pasaje de ese versículo concreto. Y hay algunos que no sé de qué manera se las arreglan. Y grandes teólogos y grandes enseñantes, grandes maestros de la palabra. No sé cómo se las arreglan, que los quieren hacer solamente espiritual el pasaje. Solo espiritual, que no, porque sí, la profundidad. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios habla de bendición espiritual, de riqueza espiritual, y también habla de la material en sus promesas. Dios no te promete que vayas a ser rico o rica, está claro. Ni tampoco promete que te vaya a tocar la lotería, por mucho que juegues. Eso no lo pone en ningún lado. Pero Dios te promete que vas a progresar en lo espiritual y en lo económico, en lo material, que no te va a faltar nada. Eso sí lo promete Dios. Por lo tanto, todas las cosas ayudan para nuestro bien espiritual, pero también para nuestro bien físico. Para nuestro bien físico. Y lo que no puede estorbar una cosa a la otra. Ni lo espiritual va a estorbar a lo material, ni lo material va a estorbar o tiene que estorbar a lo espiritual. Ese es el juego delicado que tenemos que andar como cristianos. Y saber interpretar de parte de Dios. Las bendiciones físicas y temporales, a igual que las espirituales, contribuyen a lo que nos declara el versículo 29, que nos dice, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Al final, este es el verdadero propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Y de esta promesa, el que alcancemos la imagen, el reflejo, la apariencia, el ser como su Hijo Jesucristo. La cuarta verdad de este versículo es que Dios es quien hace que todo sea para bien. Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. No es el azar o la casualidad o la suerte la que nos ayuda a encontrar las cosas de bien. Es Dios el que hace este movimiento. ¿Y esto cómo lo vemos? Pues lo vemos a lo largo de todos los personajes de la Biblia. El ejemplo más típico que más conocemos, el de José. Cuando al final se declara delante de sus hermanos y le dice, todo, entre comillas, que no era entre comillas, el mal que me habéis hecho, Dios lo ha cambiado en un bien. Y esa es la realidad de la vida de aquellos que siguen al Señor. Esa es debe ser la realidad del cristiano. Todo el mal que parecía que se había hecho sobre la vida de José se transformó, se convirtió en la bendición no solamente de los hermanos de la familia de José, sino de todo el pueblo de Israel, saliendo de aquella tierra de Canaán donde había hambruna y donde estaban pasándolo realmente mal. Y de ahí se levantó el futuro pueblo de Israel. El caso de Daniel, el caso de Job. Cuántos personajes bíblicos vemos cómo todas las cosas ayudaban a bien, aun cuando no las entendía. La quinta verdad es que no necesitamos entender el cómo para que la promesa sea una realidad. O sea, esto es lo mejor de la Biblia. Tú no tienes que partirte la cabeza entendiendo, pero ¿cómo es esto posible? Que un mal me convierta al final en un bien para mi vida. ¿Cómo? Mira, ni te partas la cabeza. Ese es un tema de Dios. Ni te partas la cabeza. Lo cierto es que es una promesa de un pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios, y como tal se va a cumplir. Porque está en las manos de Dios el que se haga. Todo ayuda para bien, independientemente de si lo entendemos o no. Independientemente. No tiene nada que ver que tú lo entiendas o no. Todo, dice la palabra y declara, al cristiano, al que ama a Dios, le ayuda a bien. Dios se encargará de sacar algo bueno de algo malo. Y el deber nuestro solamente es confiar, no entenderlo. Confiar. ¿Cuántas veces cuando miramos hacia atrás vemos que cosas que creemos y cosas que realmente han sido malas en nuestras vidas, Dios la ha convertido en cosas buenas? Yo había terminado ya la enseñanza de hoy y la iba a dejar aquí. Pero, ¿sabéis? Se me ocurrió preguntarle a una aplicación, a un programita de inteligencia artificial. Esto que nos va a sacar todas las predicaciones adelante a partir de ahora. Y yo le preguntaba a esta inteligencia artificial, ¿cómo podemos aplicar la verdad de este versículo en nuestras vidas diarias? Y yo creía que me iba a responder una burrada. Pero la verdad que el fondo que tiene, el fondo de material que tiene estas inteligencias artificiales, pues es de todos los campos y de todas las áreas. Y me dijo, y me respondía, que la traigo aquí en la predicación, que si me hubiera callado la podía haber hecho mía, pero es curioso. Es curioso. Y quiero deciros también, hermanos, que por muy buena que sea la predicación que saque la inteligencia artificial, no tiene espíritu. Es letra solo.
el Espíritu se lo pone el que enseña. Y quita y pone y da o no, o da. Conforme no al que enseña. El que enseña realmente no soy yo. El que enseña es Dios, es el Espíritu Santo. Y lo que quiere transmitir, porque Él fundamentalmente las predicaciones son para cubrir necesidades de los corazones de aquellos que están oyendo. No es para quedar aquí muy bien con una palabra. Es para que Dios llegue a los corazones de aquellos que están escuchando y que tienen hambre y que quieren comer y saciarse. Entonces la inteligencia artificial será una herramienta más como lo es Google. Por lo menos confiamos que algún día no ponga aquí Daniel un ordenador y predique el ordenador. No, confiamos en que eso no ocurra. Bueno, vamos a lo que iba, porque ya es tarde. Dio 3 respuestas de cómo podíamos aplicar esta verdad, la verdad del versículo 8, Romanos 8:28, a nuestras vidas diarias. Y decía, confía en Dios, incluso cuando las cosas no se ven bien. A veces nos enfrentamos a situaciones que no entendemos o que nos causan dolor. Podemos sentirnos desanimados, frustrados o incluso enojados con Dios. Pero en esos momentos debemos recordar que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es amoroso y que Él tiene un plan para nuestra vida. Podemos orar y pedirle que nos dé paz, fortaleza, sabiduría para enfrentar las pruebas. Podemos también agradecerle por lo que está haciendo en nosotros y por nosotros, aunque no lo veamos claramente. Podemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que Él hará todas las cosas para nuestro bien. Primera respuesta. Segunda respuesta. Cree que Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Nada escapa a su conocimiento y poder. Él permite o impide lo que sucede en el mundo y en nuestra vida, según su voluntad perfecta. Esto significa que nada nos puede separar de su amor ni frustrar su propósito para nosotros. Podemos descansar en su soberanía y someternos a su voluntad, sabiendo que Él obra todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. También me lo hago mío. Y por último, la tercera respuesta que da la inteligencia artificial es buscar el propósito de Dios en todas las circunstancias. Nos enseña que Dios tiene un propósito para nosotros y que ese propósito es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto significa que Dios quiere que seamos santos, humildes, amorosos, obedientes, serviciales y fieles, como lo fue Jesús. Podemos buscar el propósito de Dios en todas las circunstancias, preguntándonos qué quiere enseñarnos, cómo quiere que cambiarnos y cómo quiere usarnos. Podemos también cooperar con su obra en nosotros, obedeciendo su palabra, siguiendo su espíritu y buscando su reino. Pues esto es para nosotros, hermanos y hermanas, porque somos más que vencedores. Amén. Así que cuando te encuentres de bajona, acuérdate, se me olvida el griego, hipernicao. No solo soy vencedor. Eso que no te se suba tampoco a la cabeza, ¿eh? No soy vencedor. Soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano y hermana.